Muestra a un ángel hablando con Juan, después a Juan viendo cómo el Cordero abre los sellos y empieza a llorar y le dice un hombre que deje de llorar porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Piensa en que todo lo que dice la Escritura es real, porque un Dios confiable, fiel, sabio, misericordioso, justo, recto, omnisciente, omnipresente, omnipotente, la ha revelado. Y mi hermano, el día en que tú y yo estemos delante del Señor, cuando estemos rodeados de gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación, ni siquiera los vamos a poder contar cuánta gente va a haber ahí salvada por Dios. Pensar en que nuestro Dios vuelve, de que nuestro Dios nos va a llevar a su presencia y que Él estará con nosotros eternamente, nos lleva a pensar en que nuestras vidas son pasajeras, que lo que estamos haciendo aquí es para la gloria del Señor y que nada de esto se compara con la gloria venidera. Vamos a orar al Señor agradeciéndole por su bondad, su compasión que nos ha dado un día más y sabiendo que Él es Dios. Señor, te damos gracias porque así como tú pusiste a David en un tiempo, en un momento en específico para cumplir tus propósitos, a cada uno de nosotros nos has puesto en este momento, en la familia en la que nos has colocado, Señor, en la iglesia en la que nos has colocado, en el tiempo en el que tú nos llamaste en un tiempo perfecto, Señor. En cada lugar, Señor, en cada momento, tú tienes un propósito que es traer gloria a tu nombre, Señor, mientras nos gozamos y disfrutamos de estar en comunión contigo, Señor. Te pido que a cada uno de nosotros nos hagas ver, nos hagas entender que en aquel día, Señor, cuando estemos delante de tantos santos, cantándote y alabándote, Señor, contemplándote, agradeciéndote por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, podamos mirar atrás y estar gozosos, Señor, de haber vivido sabiamente. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des gracia para vivir, disfrutándote y anhelando tu venida, Señor, proclamando tu palabra, Señor, viviendo a la luz de tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Salvador en sacrificio dio. Velo ahí, en nombre del amor, herido siendo Dios para mi salvación. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. No hay amor más grande que su cruz, gracias sin merecer, libre ahora lo sé. Culpa no hay, la vergüenza se fue, clavada está en la cruz, vida eterna me dio. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte.
amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho, consumado, Dios del cielo muriendo por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho, consumado, Dios del cielo muriendo por mí. En el versículo 13 al 15, el Señor nos hace una advertencia contra la avaricia y después les da a sus discípulos una parábola. Después de esta parábola, quiero llamar tu atención a los versículos del 22 hasta el 34 y por cuestión de tiempo es imposible leerlo. Pero en esta sección que acabamos de decir del 22 al 34, Dios hace ahora una advertencia contra la ansiedad. Y es que están ligadas la avaricia con la ansiedad. Aquí Jesús comienza diciendo en el versículo 22, por eso les digo que no se preocupen. Pero este por eso conecta todo lo que Jesús ya había dicho con anterioridad. Y Jesús empieza a hablar de cómo las aves, de cómo la creación es sustentada por Dios. Y nos llama a nosotros a confiar en Dios. Y hace una afirmación en el versículo 32 que quiero que la meditemos juntos. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye, porque en donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Hermano, las situaciones de adversidad, de complejidad económica son reales, claro que lo son. Y el Señor no está llamando a no ser diligente, a no buscar un trabajo. Claro que no, el Señor no está llamando a eso. O sea, el no preocuparse no significa estar holgazaneando o no hacer cosas intencionales por mejorar
en un estilo de vida, en un aumento, etc. Lo que está hablando el Señor es de confiar en el Señor, de saber quién es el Señor. De los ejemplos que da con los animales no están estáticos. Los animales están haciendo cosas. Es decir, el ave que recibe su sustento no está sentada, está buscándolo. Pero el que lo provee es el Señor. Mi hermano, tú estás aquí el día de hoy, en tu casa, en cualquier lugar donde lo estés viendo, y antes de esto has sido sustentado. Durante este momento has sido sustentado y después será sustentado, porque Dios es nuestra provisión. Dios ha prometido que Él iba a cuidar a todos los suyos. Eso no es un llamado a quedarnos estáticos, a quedarnos parados. Es un llamado a actuar confiando en el Señor. La providencia de Dios que nos limita, que todo lo va a hacer conforme a sus propósitos, conforme a su gobierno, nos llama a confiar en que podemos caminar seguros en el Señor. Tú y yo somos llamados a no temer. Y esa es la afirmación que hace Jesús en el versículo 32. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Hermano, nuestro reino está en los cielos, nuestra patria está en los cielos. De tal forma en que tú y yo somos llamados a ser mayordomos diligentes, invertir en el reino venidero, invertir en todo aquello que traiga gloria a su nombre, que proclame a nuestro Señor Jesucristo. Y eso empieza y se evidencia a través de proveer a los de nuestra casa, cuidar a los de nuestra casa y también proveer a la iglesia, a ofrendar, al sustentar a aquellos que el Señor ha llamado a tiempo completo, a como son nuestros pastores. El llamado del Señor es a vivir una vida que sea agradable delante de Él. Y eso se muestra tanto en el trabajo, como en nuestra casa, como en la iglesia, hablando económicamente. Hermanos, vamos a orar. Señor, te pedimos que nos enseñes a ser sabios mayordomos, a invertir intencionalmente, Señor, el dinero que tú nos has dado, porque tú no únicamente nos pides un porcentaje, sino todo, Señor. Es decir, que la forma en que gastamos, Señor, como invertimos este dinero, Señor, evidencia nuestros corazones. Cuando sustentamos a nuestra familia con el propósito, Señor, que tú seas glorificado. Cuando las cuidamos con el propósito, Señor, de ser instrumentos, canales de bendición hacia sus vidas, Señor, tú eres glorificado. Cuando nos gozamos en aquello que tú nos has dado y lo disfrutamos dándote gracias a ti porque tú nos los has dado, tú eres glorificado, Señor. Cuando ofrendamos deseosamente, voluntariamente, conforme tú nos hayas prosperado, eso te glorifica a ti, Señor. Enséñanos a, en lo más mínimo, ya sea comer o beber, hacerlo para ti, Señor. Y ese comer o beber, Señor, implica un gasto. Es decir, que tú te preocupas por cada área de nuestras vidas. Enséñanos a ser genuinos e íntegros delante de ti. Y no, Señor, pensar que podemos cumplir de forma superficial, hacer las cosas que tenemos que hacer, pero sin que nuestro corazón cambie, Señor. Cambia nuestros corazones, cambia nuestra perspectiva de ti, Señor, que tú no eres un Dios restrictivo, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor, y que tú nos vas a proveer lo necesario, Señor. Y aún en tu gracia nos provees más allá de lo que es necesario. Gracias, Señor, te damos. Enséñanos a no temer, porque tú eres Dios y siempre has sido Dios y siempre serás Dios. Tú eres nuestro Señor y nos has dado el reino. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a pasar el tiempo de la predicación y nos quedamos con nuestro pastor. Dios les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Nuevamente aquí con todos ustedes, conectándonos, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Le agradecemos a Dios que usted esté el día de hoy escuchando este mensaje y esperamos que sea de grande beneficio y de edificación para su vida y para que usted pueda compartir aún más la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a continuar con esta carta de el apóstol Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Hemos estudiado en los últimos versículos en este capítulo 2, que estamos prácticamente ya terminando en el final del capítulo. Hemos estudiado que la unidad en la iglesia es posible gracias a la adecuada identidad que tenemos cada uno de los miembros en Cristo Jesús.
Es decir, el concepto que nosotros tenemos en relación a nosotros mismos no es por nosotros mismos, por nuestros logros, por nuestras características, por nuestras capacidades que podamos ver que le demos un valor a eso demasiado alto, sino por lo que Cristo hizo, y eso sí es no tan solo alto, sino sublime. Y es tan importante que nosotros podamos adquirir ese entendimiento, que lo veamos en su palabra. De esa forma, cuando tenemos una correcta identidad, vamos a identificarnos en Cristo también, es decir, lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que nosotros vamos siendo en imitación a Cristo, es decir, lo que vamos siguiendo en sus pisadas. Cuando nosotros encontramos esa identidad de forma natural, vamos a ser generosos, vamos a dar a los demás, vamos a ser tolerantes en relación a la persona, no en relación a su pecado, porque eso va a implicar acciones de disciplina inclusive, y también en soportar, esperar, reconocer que la gracia de Dios nos lleva ciertamente a veces a padecer, a sufrir, pero que si lo hacemos por el Señor vamos a entender que hay un grande galardón. Esto va a dar como fruto, va a dar la realidad de nuestras vidas, que nos va a caracterizar en que seamos dóciles, seamos mansos, no vamos a estar buscando defendernos a nosotros mismos, porque sabemos que Él es nuestro abogado, Él es nuestro Señor y nuestro guardador. Vamos a ser pacientes también, vamos a saber esperar al tiempo de Dios de todas las cosas. Vamos a poder soportar no tan solo las situaciones que veamos, sino con alegría, con gozo, con una buena actitud, encontrando nuestra identidad en el Señor. Aún las cosas dolorosas vamos a poder sobrellevarlas sin pecar, sin lastimar a otros. Vamos a ver que hay gentileza, se va a desarrollar en nosotros la amabilidad. Vamos a ser sobre todos aquellos que seamos misericordiosos. Vamos a ser perdonadores, ejecutando lo que Dios nos ha entregado como muestra, un verdadero perdón, un verdadero amor, una verdadera misericordia, no buscando nada a cambio, sino como fuimos amados incondicionalmente. Esto en ese fruto personal, en ese camino hacia la madurez que Dios nos va llevando, da como fruto esta unidad. Un grupo de personas que van creciendo en esa imitación al Señor y que en conjunto vamos a tener ciertamente muchas virtudes reflejadas de Dios en nosotros. Y una de ellas es la unidad de la iglesia. Una unidad que se logra bajo o con el ejercicio bíblico de liderazgo también. Nosotros como pastores, diáconos, servidores, todos aquellos que estamos al cuidado de la iglesia, vamos a ir no en una comunidad libre de conflictos y problemas, no, pero sí en que todos ellos van a ser usados para cooperar para nuestro bien, para enseñarnos que tenemos ahora la capacidad de ser amados como fuimos amados, de ser perdonados, perdonar como fuimos perdonados, amar como fuimos amados. Y esto es lo que realmente manifiesta una madurez en la iglesia. No que haya un grande conglomerado de personas solamente, hoy vamos a ver eso, sino en la forma en que nosotros realmente tenemos una devoción a nuestro Dios. Somos adoradores a Dios, disfrutamos al Señor, una adoración verdadera, una rendición completa y total a la voluntad del Señor, entendiendo que Él tiene verdadero cuidado de nosotros. Entonces, vimos que el primer síntoma de esa madurez eclesial, esa madurez dentro de la iglesia, es la unidad. Un reflejo de humildad, un reflejo de que estamos siendo discipulados y que realmente somos discípulos de Cristo. A muchas personas esto se les hace de otro mundo. A muchas personas hablan de mansedumbre, pero no quiero yo tengo que defenderme porque pues es lógico, es obvio. Cuando en definición la mansedumbre es exactamente lo opuesto. Entonces tenemos nosotros que entender que la Biblia no está dada para manipularla, para que nosotros la agarremos y vivamos justificándonos a nosotros mismos. Esa es una manifestación de la carne. Yo quiero que el día de hoy le ruego al Señor, oramos para que podamos entender qué tan bueno es
el que nosotros muramos a nosotros mismos, caminemos hacia la madurez y como iglesia vivamos en unidad. Y el día de hoy Dios nos entrega en su palabra valores que podemos nosotros aquilatar y darnos cuenta de los beneficios de la unidad. Ese es el tema del día de hoy, que podamos comprender que caminar hacia allá, aunque implique un pequeño sufrimiento, y digo pequeño porque nunca se va a comparar con el sufrimiento de Cristo, aunque tengamos que ir sufriendo en el morir a nosotros mismos y en las manifestaciones de pecado de personas que están alrededor de nosotros, ahí vamos a ir creciendo, vamos siendo más como Cristo, vamos impactando los corazones y todo este proceso y el objetivo de esa unidad que se provocará dentro de la iglesia trae beneficios muy claros que el apóstol Pablo comienza aquí a mostrarnos. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19, que voy a darle continuidad al estudio leyéndolo. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, por favor. Padre, te agradecemos por esta palabra que viene de ti. Consideramos y creemos que la Biblia es tu palabra dada a nosotros. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a creer esto que tiene la autoridad para guiar nuestras vidas y que ahora en el entendimiento de lo que tú has dicho de nosotros podamos vivirlo en la realidad de cada instante de nuestras vidas. Comprender la necesidad profunda que tenemos de entender tu palabra, de entender todo lo que tú tienes que decirnos, pero al mismo tiempo, Señor, pedimos que ese conocimiento se haga una realidad en nuestras vidas, que transforme, que los demás vean lo que tú estás haciendo también. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El discipulado bíblico nos hace cristianos maduros. Podemos, y este concepto de madurez lo podemos nosotros ejemplificar en las mismas palabras de Cristo Jesús. Ahí en Juan 3 el Señor decía, os es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo también, hablando a la iglesia de Corinto, y también el escritor de Hebreos, utilizan esta terminología del crecimiento humano, es decir, del nacimiento, ejemplificándolo con el área espiritual, el nacimiento físico, ejemplificando con lo espiritual. Este nuevo nacimiento que nos hace, pues, entender lo fundamental del Evangelio, pero que nos va llevando a conocer más profundamente al Señor. El Señor nos expresó esto, nuevo nacimiento, que ese concepto en la mente de Nicodemo, a quien le estaba expresando esto Jesús, este maestro de la ley, él inmediatamente lo refirió a lo físico porque era la forma o es la forma en que normalmente nosotros aprendemos a entender todo lo que existe, todo nuestro entorno. Hasta ahí le alcanzaba. Por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para entender los conceptos espirituales. Lo espiritual se ha de discernir espiritualmente, se ha de entender en el área espiritual, en el ámbito espiritual, con las capacidades espirituales que nos da ese nuevo nacimiento. Entonces, Pablo mismo dice que a veces nos tiene que hablar como inmaduros, con leche espiritual expresa, de hecho. Y entonces nosotros vamos viendo que esa misma analogía del crecimiento físico la vamos nosotros a entender en el crecimiento espiritual, es decir, la madurez. Cada uno de nosotros, de acuerdo al tiempo, deberíamos de requerir ir
viviendo de una forma correspondiente a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios está cambiando, a lo que Dios nos está invirtiendo con el conocimiento de Él mismo. ¿Dónde lo vemos? En su palabra, en la Biblia, por supuesto. Entonces, si nosotros tenemos 3 días de haber nacido de nuevo, bueno, pues vamos a tener el entendimiento de 3 días de ser un hijo de Dios. Y no podemos entender muchas cosas. Van a ir cambiando de acuerdo a nuestra naturaleza muchas de ellas, pero también al entendimiento de la Escritura. Es decir, el alimento para nuestro espíritu, para nuestra vida espiritual, está en la Biblia. Yo voy a crecer sano, yo voy a crecer, tener crecimiento, de hecho, si me vengo a la Escritura. Imagínate que un bebé no comiera nada, que le diera su mamá nada más 2 gotitas de leche al día o 3, o una jeringa de comida al día. El bebé normalmente, ¿qué es lo que hace? Decimos, ¿verdad? Come, duerme y hace popó y pipí, ¿verdad? Entonces, el alimento es lo que lo hace a ese bebito ir creciendo en físico y desarrollándose en todos sus órganos. Eso es lo que le vamos llamando madurez. No podemos pedir que la madurez de un bebé de 1 año, ¿qué esperamos si es un bebé que tiene esa madurez de 1 año? Bueno, que al año ya esté casi caminando o ya caminando solo y cosas por el estilo. Es decir, el tiempo corresponde a la madurez. No es solamente conocer algunas cosas e ir y ya, pues ya soy maduro aquí. No, siempre vamos es decir, la madurez es un proceso constante, que de acuerdo al tiempo voy teniendo una vida que va pareciéndose más a Cristo. Entonces, cuando hablamos de cristianos maduros, estamos hablando que estamos teniendo ahora una vida que corresponde al tiempo en el que la misericordia y la gracia de Dios se manifestaron en nosotros. Tenemos que buscar ese crecimiento, no nos podemos quedar estancados. No podemos pensar que lo que sea ahorita, bueno, pues ya con eso y es suficiente, y eso nos va a llevar a muchos conflictos. Ha llevado, de hecho, a una iglesia inmadura, a una iglesia que después de haber recibido el Evangelio sigue caminando como si fueran los primeros días, o en muchos casos podemos mirar iglesias que ni siquiera están viviendo, ni siquiera entienden, ni siquiera conocen qué es lo que Dios está esperando de ellos. ¿Qué es lo que Dios está esperando que vivamos o que ejecutemos aún dentro de la iglesia, dentro de mi matrimonio, dentro de mi familia, el ejercicio de ser padres, el ejercicio de ser hijos? Y todo esto lo vemos en la Escritura. Pero no hay cambios o empezamos a dar un testimonio que no está teniendo realmente un impacto en el mundo. Al contrario, muchas iglesias están causando confusión. Hay cristianos que confunden a las personas que están alrededor de ellos, porque ellos se llaman cristianos, pero viven como si fueran paganos. Dudamos, de hecho, de que alguien realmente haya podido nacer de nuevo o tenga el nuevo nacimiento si su vida no tiene una transformación. Podríamos casi afirmar, o más bien la Biblia nos enseña, que este tipo de personas que aún pueden estar dentro de un grupo cristiano realmente no han nacido de nuevo. El Nuevo Testamento está lleno de estas descripciones que nos hacen ver el verdadero fruto de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona madura o personas que van creciendo en su discipulado, en el trabajo de Dios, van madurando, van generando de forma evidente una iglesia madura. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está describiendo aquí en estos versículos. Versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí el apóstol ahora utiliza una analogía en relación a una construcción y sigue con esta idea alrededor de esta enseñanza. Una construcción, una edificación, un edificio, una casa, y nos está diciendo que nosotros vamos a crecer, vamos a formar parte de la iglesia y vamos a ser aquellos que edifiquen esta iglesia siendo edificados nosotros mismos. Es decir, tú ves una construcción
y ves que van construyendo paredes, pero cada una de esas paredes pues tiene elementos que son los ladrillos y el cemento que los une, ¿verdad? Y luego ya el revestimiento y todo lo demás. Pero cada uno de esos ladrillos tuvo que ser construido, tuvo que ser formado, tuvo que tener el contenido necesario para formar ahora esas paredes. Es decir, nosotros tenemos que ser edificados, tenemos que ser fortalecidos. Formar parte de esta iglesia nos lleva a que tomemos una decisión personal, escudriñar la Biblia. Y permítame decirlo enfáticamente, toda la Biblia. Es que pues, a mí no me gusta mucho, los profetas son difíciles, el libro de Números, toda la escritura, porque en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No vamos a caer en lo que caían los religiosos de la época de Jesús, que les interesaba mucho las genealogías y que se esperaban ahí, pero tampoco es de desecharse. Ellos se movilizaban y para ver, y porque eso incrementaba su orgullo y decían, mira, yo sé de dónde vengo, etcétera. Y es a lo que se refiere Cristo, ¿verdad? Y el Señor nuevamente, Pablo, cuando expresa eso, o sea, no te detengas demasiado en eso no tiene mucha importancia, pero tampoco podemos restarle importancia. Es decir, hay una razón por lo que está toda la información que tenemos en la Biblia. Entonces no es un menú, la Biblia no es un menú en el cual yo voy a escoger, bueno, esto es lo que me gusta, esto sí me lo como, esto no. No, toda la Biblia tiene una razón. Su palabra nos erradica todo lo que es necesario para que seamos edificados cada uno de nosotros. Nos muestra todo aquello que tiene que venir a conceptualizar correctamente en mi mente todas las cosas, que cambien mis valores para que entonces yo pueda renunciar totalmente a todo lo que me impulsa al pecado. El egoísmo, todo eso que está alimentándose en mi pensamiento, en mi mente, y que por supuesto es enemigo de lo que Dios está queriendo formar aquí en la tierra, en esta unidad dentro de la iglesia. Si yo no estoy metido y entendiendo la palabra de Dios y aplicándolo a mi vida, es decir, que eso se convierta en sabiduría, aplicarlo a mi vida, entonces yo voy a seguir siendo una persona que no hace evidente ser un hijo de Dios. Podríamos afirmar realmente que la naturaleza nueva que adquiere se va a manifestar en esto, en formar parte de lo que es la iglesia, pero también en fortalecer la iglesia. La Biblia, vamos a entender en ella que quita todas esas razones, todos esos argumentos que vienen a nuestra mente, que dice 2 Corintios 10, que se oponen al conocimiento de Dios. Alientan mi altivez, alientan mi orgullo, mi soberbia, que me hace creer que yo tengo mejores ideas, que mi vida debe de establecerse o de tener ciertos valores, de que yo puedo tomar decisiones a mi antojo, pero ahí lo que está demostrándose es que todo eso va contra el conocimiento de Dios. Entonces, yo tengo que tener la honestidad, y yo tengo que tener la sensibilidad, y yo tengo que tener también la nobleza en mi corazón para entender que esos argumentos que se oponen al conocimiento de Dios son exactamente lo que me está obstruyendo la madurez. Yo voy a ser edificado, la iglesia va a ser edificada y tiene que ser edificada sobre lo que le fuere dado a los apóstoles. Si tú te das cuenta, ahí tenemos exactamente la inspiración bíblica y lo que dice aquí, los profetas. Ahí vamos a encontrar todo aquello que va a ser descubierto, va a ser quitada el engaño que me ha llevado a tener pensamientos que están en contra de lo que Dios quiere en mi crecimiento espiritual. Todas esas razones que están ya en mi mente arraigadas,
que me dan la posibilidad y que se están disfrazando de argumentos como pena, como miedo, como pragmatismo. Es que yo no voy a pedirle perdón al hermano porque me da pena. Y tú le llamas pena y parece que la pena es algo noble. Es que tengo miedo y pareciera que tienes una justificación. Bueno, pues es que tengo miedo, pues yo no puedo. Y parece algo noble. Ese pragmatismo, ¿verdad?, que nos hace decir, no, pues hacemos así, así lo hacemos, y nos lleva a tomar decisiones que muchas veces, repito, están en contra de lo que Dios dice. Muchas veces esos pensamientos son, ¿verdad? Pues es que yo tengo que cuidar de mí mismo. Eso es natural. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, en el Salmo 23, que quien cuida de nosotros es el Señor. Jehová es mi pastor y nada me hace falta. Entonces, si yo tengo un argumento en mi mente, me tengo que dar cuenta que eso es un engaño, que realmente no es correcto pensar o que yo priorice que lo que yo estoy viviendo es gracias a que me cuido yo mismo, que yo no me presento vulnerable a los demás porque tengo cuidado de mí mismo y me justifico en eso. La Biblia dice que Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice que Él es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué voy a temer a lo que me pueda hacer el hombre? Tengo miedo que me rechacen y eso me domina. Y nos tenemos que dar cuenta que, mira, detrás de cada temor hay un grande amor. Hay un deseo profundo. Cuando yo temo de algo, cuando yo temo perder la aceptación de la gente, cuando yo temo por el rechazo de la gente, es porque yo no he considerado lo que ya hemos estudiado en anterioridad en el capítulo 1, versículo 6 de esta carta de Efesios. ¿Qué nos dice el Señor? Que somos aceptados por Él, pues gracias a la obra de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué sigo teniendo tanto amor de mí mismo? Amo tanto que los demás me acepten, amo tanto que los demás me halaguen, que tengo miedo a ese rechazo tan profundo. Pues porque para mí lo que Dios ha hecho no está siendo suficiente. Entonces ahí es donde se requiere, porque la Biblia dice otra cosa. Tenemos muchas heridas en nuestra vida y nos conservamos ahí y no perdonamos, y esas heridas nos hacen ser ásperos, y esas heridas muchas veces nos hacen, repito, no presentarnos vulnerables, no acercarnos a los hermanos y no, es que yo, pues es que me han herido mucho y pues yo desde niño he sufrido tanto y tanto y tanto, cuando en primera de Pedro 2:24 dice que en Él está la sanidad de nuestra vida. En Cristo hay sanidad, por sus llagas somos curados. Entonces no se desarraigan ninguno de estos pensamientos porque no los estamos sustituyendo con lo que Dios ha dicho a través de los apóstoles, a través de los profetas que escribieron la Escritura. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es impresionante. Yo la verdad ya trato de no escuchar a muchos predicadores cuyos preceptos, cuyos conceptos y cuya predicación nos centran a Cristo. Toda la interpretación y enseñanza bíblica debe llevar a mirar, exaltar a Cristo y darle gloria a Él. No debemos de extraviarnos en eso. La principal piedra del ángulo de nuestra edificación, de nuestro conocimiento, de nuestro estar bien, no está en nosotros mismos, sino en Cristo. Yo tengo que dirigir mi entendimiento de todas las cosas en el propósito de exaltar a Cristo, de exaltar su obra, no a mí mismo. Predicaciones, escuchamos que leen un texto y nunca más se hace referencia al texto. Predicaciones que están hablando de su experiencia, que se pasan minutos y minutos y minutos hablando de todo menos de lo que Dios dice.
y lo justificamos. Si nosotros tenemos un correcto estudio de la Escritura, va a provocar una teología correcta. Y una teología correcta va a llevar a una vida que esté mostrando la justicia de Cristo. Nuestro estudio correcto de la Escritura va a hacernos discípulos que reflejen al Señor y una iglesia que reflejen al Señor en la unidad que Él mismo es. Ahorita voy a explicar con detenimiento qué significa eso. No vas a tener seguridad en tu vida, no vas a poder permanecer en santidad, no vas a permanecer haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, porque si lo sigues pensando en función de tus propias ideas. Esa seguridad y la permanencia nos las da la convicción de la palabra de Dios, el entendimiento del Evangelio, las promesas de Dios, los mandamientos de Dios. El salmista decía eso: amé tu palabra, amé tu ley. Y en esa ley, en esa palabra tenemos gozo. Nuestro modelo de vida debe de ser Cristo y lo que se reflejó en sus discípulos. Ahí está el fundamento de los apóstoles. Por eso la palabra de Dios, el canon está cerrado, porque fue dado exclusivamente a los apóstoles, a los profetas, a los que Dios llamó. Y hay de aquel que añada una tilde, dice el Señor ahí en Apocalipsis 22. Mira, te voy a dar un pequeño tip. Cuando alguien diga en su predicación, es que Dios me reveló a mí. A veces ese término revelación está muy mal utilizado, porque la revelación es lo que dio Dios a aquellos que Él determinó darle su palabra. La revelación la tenemos completa en la Escritura. Ahora lo que hace el Señor hacia nosotros es iluminarnos. Esa es la palabra correcta. Entiendo el concepto en ocasiones. Es que Dios me hizo ver a través de esta palabra de la Escritura, me hizo ver esto, como que me quitó el velo y ahora lo pude comprender bien. Bueno, en sentido estricto de la palabra, revelación sí es eso. Pero hay que tener cuidado porque hay quienes lo utilizan de forma equivocada, pecaminosa, abiertamente pecaminosa. Si esa persona dice, me reveló el Señor algo que contradice o que no está fundamentado en la palabra ya revelada, entonces eso es totalmente una herejía. Eso es totalmente algo que no agrada a Dios, porque nuestra vida tiene que estar edificándose, vamos creciendo, lo que nos alimenta, lo que nos forma, lo que nos da solidez, lo que nos da permanencia es la Escritura. Ese es el fundamento. Ese es lo que nos debe de llevar. Y ese fundamento es con el objetivo de mostrar a Cristo Jesús como Señor. Es impresionante cómo muchos cristianos escuchan y escuchan predicaciones que ni siquiera están dirigidas a darle gloria a Cristo. Tú puedes soñar. La otra vez mi esposa me comentaba de un predicador que sigue, muchísima gente lo sigue, muchísima alrededor del mundo. Y decía que Dios nos dio la capacidad de crear. No sé de dónde carambas persona agarró, qué texto oyó. Y ¿sabes qué es lo que impresiona? Que muchos cristianos, aleluya. ¿Por qué? Porque te va a agradar. Ahora lo importante es que ¿a qué te agrada? A exaltarte a ti mismo y no a exaltar al Señor. Es impresionante. Eso es una herejía total. El único que tiene la capacidad de crear, y que repito, ese es el asunto importante y eso es lo que nosotros tenemos que distinguir, es lo que tenemos que nosotros entender y razonar y sí con nobleza en nuestro corazón, pero también dándonos cuenta que
no podemos darnos el lujo de escuchar ese tipo de cosas que contradicen completamente a lo que Dios es. Esa santidad de Dios, esa unicidad de Dios que está mostrada en la Escritura, en el que Dios no le da la capacidad del hombre de crear en el sentido de hacer algo de la nada. Eso es una mentira, eso es aberrante. No, pero es que esto se generó en la mente de esta persona. Claro que no, todo está creado y todo está alimentado en su mente de lo que Dios creó. Piénsalo, examínalo por un momento. Ahora el problema está en que en el mundo es que esta persona tiene mucha creatividad y creó un poema. Hizo algo que nadie había escrito antes. Creó una pieza musical. Como ya lo dije, eso no es la forma correcta o teológica, bíblicamente hablando, y un predicador que se dice predicador de la Biblia debe atender que su comunicación es una responsabilidad. Si nosotros compartimos la Escritura, lo que nosotros decimos, tenemos una responsabilidad de que le quede perfectamente claro a las personas lo que estamos diciendo. Pero a veces ni siquiera les queda claro a ellos o no nos queda claro. Dios nos enseña que en su palabra, ¿verdad? Tenemos el fundamento, de ahí tiene que construirse, de ahí se tiene que tomar cualquier tipo de disertación, cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de doctrina, cualquier cosa tiene que estar radicada, tiene que tener su raíz en el Señor y en su palabra, en la Biblia. No te vayas con la finta de pensar, con el engaño de pensar de que una iglesia, porque tiene muchos miembros, entonces es una iglesia sana, es una iglesia madura. Eso no es una evidencia de una iglesia que ha sido edificada en el Señor. Porque pues, tendríamos que pensar que el fútbol es espiritual, ¿verdad? Porque es el deporte más popular del mundo. Tendríamos que pensar que artistas, ¿verdad? La otra vez, por curiosidad, me puse a ver ahí, un artista tiene 114 millones de seguidores. Pues entonces, como es popular, entonces vamos a seguir lo que esa persona tiene que decir. No, definitivamente. No tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que es de espiritual eso. Entonces tengamos cuidado. No necesariamente lo popular, por ejemplo, Cristo. Cuando volteó y les dijo ahí en Juan 6, bueno, pues el que no comiera de mi carne, el que no bebiera de mi sangre, ¿verdad? No tiene parte conmigo. Y muchos se ofendieron al no entender eso y se fueron. Y les dice, pues no lo entendieron porque no fue dado por el Padre. Si tú hubieras sido el director de campaña de Jesucristo, a lo mejor hubieras dicho, no, Señor, no digas eso, no, eso hace, eso va a hacer que se vaya, mira, ya se fueron muchos, Señor, pues si lo que queremos es que te sigan. Los mismos hermanos en la carne de Jesús decían, oye, pues vamos a promoverte, vamos a ir por todos lados, ve para allá. Y miras esto y haz aquello, pero él no lo movió para jamás la popularidad. De hecho, voltea a verla y con qué iglesia terminó Jesús, con 120 ahí en el aposento alto. Porque era el plan, era el proyecto, era el propósito de Dios así en el tiempo de Dios. No estemos buscando nosotros renunciar a los preceptos bíblicos para tener la aceptación y sentirnos exitosos. Mira lo que dice el versículo 21, de hecho. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entendiendo estos preceptos, un correcto discipulado bíblico va a traer un crecimiento que viene de parte de Dios. Uno de los resultados que Dios promete cuando hay unidad en la iglesia, que es lo que está hablando aquí el Señor, es su crecimiento también en madurez, como ya lo hablamos, y en número de personas. Hay muchas iglesias que solo están importándoles los números de personas que se sientan en las sillas de las congregaciones.
Pero muchos están fallando en que aunque estén incrementando el número de miembros, no hay crecimiento espiritual. Crecimiento en madurez espiritual solo lo trae el resultado del estudio bíblico que es aplicado en la vida. Esta palabra que dice aquí Pablo, que es una condicional en quien todo el edificio bien coordinado, no nada más es hacer iglesia por hacer, sino aquí nos pone una condicional, bien coordinado. Hay iglesias que puedes estar predicando la Biblia, pero tal vez no estás bien coordinado. Bueno, esta palabra es sunarmologeo. Sunarmologeo, que significa unir estrechamente, juntamente compaginado, organizar compactadamente, bien concertado, bien unido, ajustada cada parte en su lugar. Esto es sunarmologeo. Entonces, nosotros tenemos que tener como fundamento la palabra de Dios y que esa palabra y esa enseñanza le dé gloria a Cristo, esté centrada en Cristo Jesús. Y nuestra vida eclesiástica tiene que funcionar de esta manera, o tiene que dar, el objetivo es que nos unamos estrechamente, que entendamos que cada uno de nosotros tenemos algo que da gloria a Dios en lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Como ya lo vimos con anterioridad, yo entendiendo que soy en Cristo, yo no tengo que estar buscando, Dios, Cristo, el Señor, por la obra de Cristo, estoy sentado a la mesa del Padre y yo no tengo que estar envidiando ay, mira el plato de aquel, ¿verdad? Y ya él, mira, su carnita ya está en la carne y yo estoy apenas en la sopita. No importa, disfruta tu sopa. Eso es, estás sentado a la mesa del Rey de Reyes. Estamos sentados en una mesa en donde sabemos cuál es nuestro destino eterno. Hay que estar satisfechos totalmente en eso. Y cuando eso yo lo entiendo y entiendo eso de lo que Dios, la gracia de Dios en mi vida, entonces voy a tener más bien mi intención y mis acciones van a ser en bendecir a otros. Bien coordinado en Cristo como ejemplo en mi vida o en la vida de todos los miembros de la iglesia, es lo que Dios nos está diciendo, va a ir creciendo. Yo entiendo cuál es mi papel aquí, ¿verdad? Bueno, ser el escudero de mi pastor. Amén. Y eso, dándole gloria al Señor, será recompensado por Dios, dice Colosenses 3. Entonces, y si Dios me pone en algún momento a lavar los baños, amén, para la gloria de Dios. No puedo yo ver que hay una jerarquía en esto, no, cada uno formando parte de este edificio en el cual todos nosotros, formados, bien coordinados, unidos. ¿Y qué es lo que nos une? Mira lo que dice Colosenses 3:14. Porque no es esta analogía de la edificación que hace Pablo. Tú no pones ladrillos, ¿verdad? Uno sobre otro y ya, ¿no? Esos ladrillos se van poniendo y es bien interesante eso, ¿verdad? Porque dice también la Biblia que debemos soportar los unos a los otros. Entonces, aquí pones un ladrillo y este ladrillo lo pones en medio del otro, la orilla, el que va arriba. Después de ponerle cemento, ahorita vamos a ver qué es el cemento, pero lo pones arriba, justo, pero no va alineado, sino va intercalado. Y es bien interesante, tú has visto que un ladrillo, por ejemplo, cuando los karatecas, ¿dónde le pegan al ladrillo cuando lo quieren romper? En el centro, porque es su parte más vulnerable. Entonces, la parte más vulnerable del ladrillo que está arriba está en la parte más fuerte del ladrillo de abajo. Esta es la edificación que Dios quiere en nosotros. Nos soportamos. ¿Yo qué tengo que soportar del hermano? Pues sus flaquezas, donde él es débil. Por eso
Yo no puedo decir, ay, es que ya hicieron esto en contra mía, me voy de la iglesia. No, es el momento de soportar. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a permanecer? Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay muchos impedimentos, prejuicios, egoísmo, pero ahí en la iglesia es donde crecemos. ¿Por qué? Porque la iglesia es la oportunidad. Hebreos nos dice también, no dejes de congregarte porque ahí se estimula el amor y las buenas obras. Ahí es donde el amor se va creciendo realmente con un verdadero amor. La iglesia, como decía nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, lo ejemplificaba con esto. La iglesia es como el arca de Noé. No huele bien, pero es el lugar más seguro. Los elefantes hacían sus ruidos, las jirafas, ¿verdad?, estaban ahí y comían y descomían, hacían sus necesidades todos. Entonces eso no era un lugar que tú dijeras en relación al olor, tal vez lo más agradable, ¿verdad? Y así sucede en la iglesia. Te vas a encontrar con personas que te puedan lastimar, te puedan dañar, puedan pecar en contra tuya. Hay que tener cuidado en el proceso de lo que Dios nos enseña de cómo convivir y confiar en alguien. Pero, aunque la iglesia puede no oler bien, es el mejor lugar donde podemos estar. Y aquí el Señor nos está hablando de que si tenemos esa disposición, si permanecemos amando a los demás, vendrá un crecimiento donde el Espíritu Santo nos va a traer a las personas que han de creer. Esa es la promesa de Dios. El Espíritu Santo promete manifestarse dentro de la iglesia que está siendo edificada. Eso significa que vive en amor, que significa que vive el Evangelio, que vive dándole gloria al Señor, exaltando la obra de Cristo Jesús en sus enseñanzas. Va a tener un crecimiento sano, numérico sano. En Hechos 2:46 vemos esta ejecución de la Escritura en la iglesia. Los Hechos le llamamos de los apóstoles. El doctor R.C. Sproul dice, más bien son los hechos del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? En el versículo 46 vemos que la unidad dentro de la iglesia, el compañerismo, la unidad es evidencia de un discípulo de Cristo sano, y una oveja sana se reproduce, va a traer reproducción. Tenemos que entender, ciertamente, como dijimos al principio, el número no debe de ser nuestra prioridad. La madurez en los hijos de Dios debe ser nuestra prioridad. Y cuando esa madurez sea evidente entre nosotros, va a mostrarse en amor que nos va a llevar a una unidad, que eso será usado por el Señor, que es la condicional que Dios nos pide en las que tengamos para que haya crecimiento. Entonces, el crecimiento en número no es el factor más importante, es importante porque es lo que nos muestra nuestra medida de madurez también. Si nosotros estamos caminando con corazones sanos y se hace evidente en la forma en que nosotros vivimos el Evangelio con los demás, entonces el Señor en su misericordia traerá crecimiento también en medio de la iglesia. Aquí, mira lo que dice, voy a terminar rápidamente con esto. Dice, perseverando unánimes. Esta palabra es muy semejante en algún sentido en la que acabamos de estudiar. Dice, unánimes es homotsumadón. Es una palabra compuesta que significa con la misma pasión, juntos
de común acuerdo. Yo no voy a estar peleando, yo no quiero ser el pastor, yo no quiero ser el líder o el pastor principal de la iglesia, y si no tengo eso, entonces me enojo y me voy. Yo no tengo que estar buscando eso, yo tengo que estar buscando en el lugar donde Dios me colocó, ese es el mejor lugar. Y si Dios me permite dentro de la iglesia ocupar otro lugar, no es porque yo sea mejor que el otro, sino porque la gracia de Dios es maravillosa. Y yo, ¿verdad? Siendo eso y todo para la gloria de Dios, entonces no voy a extraviar, voy a hacerlo siempre porque los demás crezcan, no porque yo crezca. Hay personas que se salen de las iglesias porque sienten que ellos no están teniendo lo que deberían de tener, porque ya merecen más, porque ya hacen más, y entonces pues no, aquí no me hacen pastor, y aquí no me dan un sueldo, no me contratan, no tengo esto, no tengo el otro. ¿En qué está fundamentado toda su ideología? En ellos mismos, en lo que de principio estamos nosotros marcando como pecaminoso. Yo. Por eso tan importante que no estemos hablando de yoyazos en nuestras predicaciones, sino de lo que ya mencioné, la gloria de Dios. Si nosotros nos unimos en eso, en darle la gloria a Dios, si nos unimos y estamos de acuerdo en que todo lo que hagamos sea para edificación de los demás, si el amor es lo que en medio de nosotros nos va a distinguir, es lo que nos provoca unión, lo que nos funde, ¿verdad? Como ladrillitos, cada uno de nosotros nos coloca ahí, ese amor nos va a llevar a permanecer, a seguir adelante, y nos va a permitir ver que Dios es glorificado. La próxima ocasión vamos a terminar ver los beneficios de la unidad dentro de la iglesia. Padre, te agradecemos por todas las bendiciones que nos das y en especial por tu palabra de este día. Señor, te pedimos que nos ayudes a que nuestra mente sea renovada y nuestra vida transformada a través de ella. Danos un corazón, Señor, que desee vivir esto, que desee morir a sí mismo, que desee aprender a amar a los demás como tú nos amaste y hacer parte de la iglesia en la que tú nos has puesto para edificar a otros, para mostrar tu amor. Y aun cuando alguien se equivoque en nuestra contra, que sepamos que el recurso del perdón nos sana y nos hace seguir adelante y fortalece nuestra relación. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia tengamos unidad, que tengamos un común acuerdo, que entendamos que la posición que tú nos has dado dentro de la iglesia es para operar como iglesia, pero no hay superioridad. Al contrario, el que quiera ser mayor tiene que ser servidor de sus hermanos. Que eso esté en nuestro corazón, en nuestra esencia de ser tus hijos, porque fue lo que tú hiciste y que nosotros seamos tus imitadores. Que estemos dispuestos, Señor, a lavar los pies de nuestros hermanos, así como tú lo hiciste con tus discípulos y nos dejaste ejemplo de esta humildad. Permite que esto sea una realidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos para servirles. Recuerde que ya estamos congregándonos. Están abiertas ya todas nuestras congregaciones. Gracias a Dios nos hemos mantenido en estos semáforos y con la ayuda del Señor lo vamos a seguir haciendo y esperemos pronto que ya hay iglesias también que ya abrieron sus escuelas dominicales. En la Ciudad de México todavía tenemos algunas restricciones, pero venga, alabemos a Dios juntos porque es algo maravilloso y es la forma en que Dios nos ha dicho que tenemos que ser iglesia. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles.